yo tengo que darle la palabra a la vicepresidenta primera de la Asamblea de Extremadura, a doña Consuelo Rodríguez Píriz. A Emilia Guijarro y saludar a los profesores y sobre todo saludaros a vosotros. Pediros disculpas en primer lugar por haberme retrasado, había mucho tráfico, además venían 2 coches de Policía Nacional delante y parece que es cuando todo el mundo cumple las normas y todo el mundo detrás y nadie adelanta y hemos traído una caravana terrible. Pero bueno, hacen bien porque las normas están para cumplirlas. En primer lugar, yo quiero pues agradeceros que estéis aquí. Yo ya le pido de antemano a Trinidad que les tienes que aprobar a todos, porque después de aguantarnos a nosotros 1 hora y pico, desde luego ya se merecen el aprobado. Yo les voy a hablar, como vicepresidenta primera de la Asamblea, unas pinceladas breves sobre el Parlamento. Y lo quiero hacer también desde mi perspectiva. Yo estudié en una universidad como vosotros, yo hice psicología en Granada, he trabajado como psicóloga muchos años, he trabajado en el mundo de la discapacidad, soy funcionaria de la Junta de Extremadura y ahora estoy en excedencia para dedicarme a un cargo público, como es el de ser diputada. ¿Por qué os digo esto? Porque yo os quiero anticipar ya que también estamos aquí para deciros que la política es dominio de todos. Vosotros estáis estudiando ahora para ser unos magníficos y unas magníficas enfermeras, terapeutas, pues perdón, creía que era enfermera. Pues mejor todavía, porque si sois para ser terapeutas ocupacionales, pues trabajaréis mucho en el mundo de la discapacidad y por tanto tenemos cosas en común. Cuando a mí me piden entrar en política, vuelvo a decir, yo tenía ya mi profesión, tenía mi vida organizada, todo. Uno decide entrar en política porque quiere prestar un servicio a los demás, quiere servir a la política y no que la política le sirva. Yo sé que estamos en unos tiempos difíciles para los políticos. Hemos perdido mucha credibilidad y mucho prestigio debido sobre todo a cuestiones que me imagino que en las preguntas saldrán y nosotros contestaremos a todas, pero no es así, no es así. La inmensa mayoría de los políticos estamos en política para servir a los ciudadanos, para intentar cambiar las cosas, para intentar mejorarlas y sobre todo para servir. Es una palabra importante porque todos los que estamos aquí tenemos nuestra profesión, no estamos en política para vivir de la política, porque ya teníamos nuestro puesto de trabajo y vivíamos muy bien. Estamos porque queremos contribuir a mejorar la sociedad. Vosotros tenéis la edad perfecta para que una vez que tengáis vuestra profesión, como ya os queda poquito, luego tendréis vuestro trabajo, después podáis tomar la decisión de participar en el mundo de la política. Porque tiene que haber políticos, en una democracia tiene que haber políticos, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué hacemos en el Parlamento? Yo voy a describir como vicepresidenta qué es la mesa del Parlamento, porque la vais a oír muchas veces. La mesa del Parlamento es una mesa, es esta mesa, es un órgano colegiado en el que están representados todos los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea. ¿Por qué digo que tienen presencia? Porque cuando vosotros vais a votar, próximamente hay unas elecciones, lo que vais a hacer es votar unas listas, ya lo ha dicho Jacinto antes, vais a votar unas listas con una serie de nombres en los que están todas las personas que se presentan para ser diputados y diputadas al Parlamento. ¿Me las puedes poner? Te vuelvo un poco loco, Jacinto, yo lo sé. Pero, ¿veis? Mirad, esta lista fue de la última que se presentó a la Asamblea de Extremadura, al Parlamento de Extremadura. Ahora hablamos del Gobierno. Esto es para el Parlamento de Extremadura. Como veis, en primer lugar está José Antonio Monago, que es
el actual presidente del Gobierno de Extremadura, después estoy yo, está Pedro Tomás, en fin, está María Teresa. Es decir, esa lista es lo que vosotros votáis. También podéis votar a Guillermo Fernández Vara, María Ascensión Godoy, que es la lista que se presentó por el Partido Socialista, pero también podéis votar a la lista que se presentó por Izquierda Unida. Estaba Pedro Escobar, Alejandro Nogales. Es decir, son ahora mismo, ahora os explicaré, y si no ya lo hará Damián, de lo del Precres, pero fueron las 3 listas que obtuvieron representación en el Parlamento. Puede haber muchos más partidos, pero necesitan sacar un número determinado de votos, un porcentaje, para tener representación en el Parlamento. Bien, según el número de votos, salen un número determinado de diputados. En este caso, en Extremadura, en estas elecciones, salieron 32 diputados del Partido Popular, 30 diputados del Partido Socialista y 3 de Izquierda Unida. Bien, pues una vez que están los 65, se configura el Parlamento. Vamos a ese hemiciclo que habéis visto antes y cada diputado toma posesión de su acta de diputado. Y una vez que cada diputado ya lo es, en firme, se elige la mesa de la Cámara. ¿Cómo se elige? Pues entre todos los diputados se vota quién de los 65 va a ser el presidente de la Asamblea. Entonces, el que mayor número de votos saca es el presidente de la Asamblea. Después se votan 2 vicepresidentes y se votan al mismo tiempo. De tal forma que el que saca mayor número de votos, de diputados, será el vicepresidente primero y el siguiente en número de votos será el vicepresidente segundo. Y después se votan los 2 secretarios. Exactamente igual, el que mayor número de votos saca será el secretario primero y el que saca después el número de votos es el secretario segundo. ¿Qué permite este sistema? Pues permite que, si vosotros observáis la mesa, el presidente y yo somos del Partido Popular, el vicepresidente segundo y la secretaria segunda son del Partido Socialista y el secretario primero es de Izquierda Unida. A simple vista está claro. ¿Quién gobierna el Parlamento de Extremadura? Pues lo gobierna un órgano colegiado en el que estáis representados todos vosotros. Porque los que votasteis al PP estáis representados. Los que votasteis al PSOE estáis representados. Y los que votasteis a Izquierda Unida estáis representados en esa mesa que es la que toma las decisiones del Parlamento de Extremadura. La que toma las decisiones de calificar los escritos que nos presentan los diferentes grupos políticos, la que administra la casa de todos los extremeños desde el punto de vista económico, la que decide qué actividades se hacen o no, la que decide la contratación de personal. Es decir, todo eso se decide en esas reuniones que tenemos semanalmente los 5 miembros de la Cámara junto al letrado mayor, al secretario general del Parlamento, que es un puesto técnico que se obtiene por oposición y que nos asesora, como letrado que es, sobre aquellas cosas que desconocemos. Porque los políticos, como podréis comprender, no sabemos de todo. Aprendemos todos los días un poco, pero no sabemos de todo, no podemos saberlo. Entonces, el letrado mayor es el que nos asesora. Ya decía, yo creo que eso sí ha quedado claro, ¿no? La composición de la mesa, ¿no? Y la importancia, sobre todo, de la representación. Una vez que ya está todo conformado, decimos, bueno, pero ahora hay que elegir al presidente del gobierno. El presidente del gobierno se elige en el Parlamento de Extremadura. Habéis acertado los 2 que habéis hablado. Una, porque decía que al presidente del gobierno lo elige el pueblo. Claro que lo elige el pueblo. Lo que ocurre es que lo que hace el pueblo es darle una pequeña autorización a los diputados que elige para que hablen en su nombre. Por tanto, las dos estabais acertadas, ponle en buena nota a las 2.
nos reunimos de nuevo en una sesión en la que se elige al presidente del gobierno y se vota. ¿Qué ocurre? Pues yo os voy a contar lo que ocurrió en estas elecciones. Obviamente, si hay una mayoría absoluta de un partido, pues está claro que cuando uno va a votar y se propone que el presidente del gobierno sea José Antonio Monago, pues si hay mayoría absoluta, todos los diputados votamos por él, por el presidente de nuestro partido, para que sea el presidente de nuestro partido. En este caso no había mayoría absoluta. El Partido Popular era la lista más votada, pero le faltaba un diputado para tener mayoría absoluta. Echar las cuentas. Si somos 65, nosotros tenemos 32. Para ser mayoría absoluta tendríamos que haber tenido 33 escaños. Pero Izquierda Unida, en este caso, se abstuvo. ¿Qué quiere decir? Pues que en la primera vuelta no obtuvo José Antonio Monago mayoría absoluta, pero en la segunda bastaba con una mayoría simple, es decir, la lista más votada. Y Izquierda Unida, al abstenerse, pues permitió, no opinaba, no sabía si quería un gobierno del Partido Socialista o un gobierno del Partido Popular, simplemente dejó que gobernara la lista más votada. Así se elige al presidente. ¿De acuerdo? Es que tanto lo que tenemos que contar. Bueno. Pero tenemos hasta la... Sí, por eso. Ya. Voy rápida. Yo me gustaría también, porque yo creo que os puede... Y ahora sí que os voy a preguntar yo. ¿Todo el mundo sabe lo que es una moción de confianza, una moción de... ¿No sabéis? ¿No? Dime, ¿querías algo? Yo creo que como no les demos posibilidad de que ellos nos pregunten a nosotros, nos vamos a tener que marchar. ¿Por qué? Si son las 10:10. Ya, pero a las 11... A las 11 hay que terminar. Claro. Entonces Pues entonces os dejamos preguntar. ¿Queréis preguntar vosotros mejor? Es que no quieren preguntar, pero es que... Yo, como queráis. No, va bien. Tú sigue. No, yo las tres cosas básicas. Quería hablaros de eso y quería hablaros de las leyes, que es lo más importante del Parlamento. Bueno, muy breve con la moción de censura y de confianza. La moción de confianza es cuando un presidente está gobernando y las cosas no están así, está perdiendo un poco en los apoyos, no le van muy bien las cosas y va al Parlamento. Es que lo que os quiero decir es la importancia del Parlamento. La importancia del Parlamento. Allí es donde se decide todo. Todo. Fijaros como en Italia, ya veis que en Italia ya van 3 presidentes que ha puesto el Parlamento sin que la gente vaya a votar. Fijaros la importancia que tiene el Parlamento. El de Extremadura, el Congreso de los Diputados. Y yo quiero que esa reflexión la hagáis. La moción de confianza, cuando el presidente está un poco diciendo, bueno, ¿qué pasa? Va al Parlamento y pide la confianza del Parlamento. Le dice a los 65 parlamentarios, en este caso, le dice, oye, ¿queréis que siga siendo presidente del gobierno? Eso es una moción de confianza. Se vota y lo que salga, sale. Pero también hay una moción de censura. Es decir, van las cosas mal, por lo que sea, ya lo habréis estado oyendo aquí durante estos últimos años, que una moción de censura la pueden presentar los grupos parlamentarios que no sustentan al presidente. En este caso, pues sería el Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Y ahora ya el PRECRES, que los hablará. Ellos pueden presentar una moción de censura de tal forma que digan, bueno, pues no nos gusta cómo está gobernando, nosotros nos vamos a unir y ahora no queremos que tú seas el presidente, sino que sea otro. ¿De acuerdo? Y ya para terminar os explico las leyes. En el Parlamento de Extremadura lo que hacemos fundamentalmente son 2 cosas. Una, hacer las leyes, aprobar las leyes, y la otra, controlar al gobierno. Al gobierno se controla mediante múltiples propuestas e iniciativas, propuestas de impulso, propuestas de pronunciamiento, se controlan las comisiones y las leyes pueden venir por 3 vías, que es lo que quiero que sean. Si las propone el gobierno,
son proyectos de ley, si las proponen los grupos políticos son propuestas de ley y si las propone el pueblo son iniciativas legislativas populares. Son los tres tipos de leyes, o sea, los tres tipos de formas por las que se pueden aprobar determinadas leyes. Y por último deciros que el Parlamento tiene una comisión de peticiones que se parece un poco al defensor del pueblo, en el sentido de que cuando hay un ciudadano que considera que sus derechos no están siendo recogidos, que cuando no encuentra salida por temas burocráticos o de cualquier otra índole, escribe a la comisión de peticiones. La comisión de peticiones estudia su caso con los letrados de la Cámara e intenta darles una solución. De cualquier forma, para sacar un 10 en vuestra asignatura, que yo sé que lo vais a sacar, os invito a que visitéis la página del Parlamento. Ahí está todo o casi todo de lo que yo os he comentado. Y sobre todo ahí hay mucho más de lo que yo os he comentado. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y le doy la palabra a Trinidad para que siga. Bueno, pues entonces... De todas formas, bueno, creo que me oías, perdón. Gracias. De todas formas, todo lo que tenga que ver con material para el examen, no os preocupéis, que ya sabéis que de eso me encargo yo. Ahora le vamos a pasar la palabra a doña Emilia Guijarro Gonzalo, ¿de acuerdo? Es la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, que hoy ha tenido a bien venir aquí a representar a su grupo parlamentario. Muchas gracias, Trini. Ha sido un placer volverme a reencontrar pues, con ella, que hacía mucho tiempo que trabajamos en estos temas de la dependencia y de la discapacidad de la que todos venimos, porque casualmente estamos hoy en una mesa en la que, aparte de tener mucha relación con la terapia ocupacional, pues todos tenemos alguna relación con el ejercicio físico, la actividad física, la docencia y además, bueno, pues sobre todo con vosotros, con la terapia ocupacional, pues por muchas razones. Es verdad que el tiempo se nos queda muy pequeño, por eso nosotros estamos todos encantados de estar aquí, sobre todo de tener un grupo humano que va a tener tanta importancia cuando vosotros salgáis a la vida diaria. Por eso lo que hacemos nosotros en el Parlamento es tan importante para vosotros y sobre todo para los colectivos a los que vosotros vais a tener que trabajar con ellos. Por eso Consuelo ha estado hablando de la parte que a ella le corresponde como vicepresidenta y de la mesa, y yo, por acotar un poco el tema, voy a deciros que la oposición en general hacemos nuestra labor parlamentaria en dos órganos, en el Pleno y en las comisiones. Y ahí, dentro del Pleno y dentro de las comisiones, tenemos una labor fundamental los diputados de la oposición, los diputados también del Gobierno, evidentemente del grupo que apoya al Gobierno, porque ahí es donde ejercemos la labor de proponer y de controlar al Gobierno. Dentro de las comisiones hay muchos tipos de comisiones, pero como estamos en una facultad como esta, en una escuela de terapia ocupacional, lo importante es deciros que hay comisiones que son sectoriales. Hay sectoriales dependiendo del tipo, del sector al que va dedicado pues, la acción de gobierno, en esa acción de gobierno en concreto. Y tenemos una en la que yo pertenezco, que es la de salud y política social, donde tratamos todos los temas relacionados con la sanidad, relacionados con la dependencia, relacionados con la igualdad y relacionados con toda la relación con el tercer sector, es decir, con todas aquellas ONGs que se dedican a la acción social, es decir, el campo en el que vosotros trabajáis. ¿Qué hacemos en esas comisiones? Pues en esas comisiones tenemos, como bien ha dicho la vicepresidenta y luego les dirá el representante del grupo mixto PRES-CRES, pues ahí hacemos distintas cosas. Preguntas orales al Gobierno, es decir, hoy sale un decreto que regula las ayudas técnicas. A mí como oposición me parece que ese decreto ha quedado corto y entonces yo le hago una pregunta directa oral que él tiene que responder
ante la comisión. Ahí hacemos también propuestas de impulso en las comisiones. ¿Qué es una propuesta de impulso? Pues yo mañana veo que hay un problema con la ayuda a domicilio en cualquier sector de esta ciudad o en cualquier sector de la región, o con el transporte, como vamos a tener dentro de poco pues con el transporte rural de la discapacidad, porque viene a nosotros a través de vosotros, a través de los afectados, a través de los profesionales, y entonces impulsamos que el Gobierno facilite las medidas a través de esa propuesta que debatimos entre los grupos parlamentarios y luego votamos a favor de que el Gobierno tenga que hacer eso o no tenga que hacerlo. Si votamos afirmativamente, bueno, pues el Gobierno de alguna manera se ve obligado a respetar esa voluntad popular. También hay comparecencias de los cargos, comparecencias que se hacen de los cargos directivos del Gobierno, es decir, de los cargos tanto de los consejeros como de los directores generales. Esas comparecencias ante comisión vienen por dos vías, o bien porque las pidamos la oposición, o bien porque ellos la hagan como iniciativa propia. Si en una consejería, en este caso la de Salud y Política Social, decide en un momento determinado que el director general o la directora general del SEPAZ quiere contarnos cómo están organizados los centros residenciales de personas mayores, pues a petición propia ella viene y cuenta al Parlamento la acción del Gobierno que está haciendo. Si es la oposición la que considera que los centros residenciales de mayores tienen alguna carencia o alguna cuestión con la que no estamos de acuerdo, pues somos los grupos políticos los que pedimos que comparezca y comparece para que podamos controlar lo que el Gobierno hace. A grandes rasgos, esto es lo que hacemos dentro de las comisiones y dentro de lo que a vosotros os puede interesar como, bueno, pues como primero, como ciudadanos y segundo, pues como personas que formáis parte de un colectivo. Formáis parte de un colectivo, en este caso, bueno, pues muy relacionado con otros colectivos que van a ser a los que vosotros vais a dedicar vuestro trabajo. La segunda cuestión, el segundo órgano ya es el Pleno, y en el Pleno es lo mismo que hacemos en las comisiones, pero ya no de manera reducida, sino delante de los 65 parlamentarios que formamos la totalidad de la Cámara. Yo también soy presidenta, porque luego también las comisiones tienen su mesa, que organizan sus debates. Yo también soy presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y esa es una labor muy importante que tiene el Parlamento, que es controlar el gasto que el Ejecutivo tiene para, bueno, para todas las cuestiones que puedan afectar a la vida de los ciudadanos extremeños y que procedan del erario público. De tal manera que se tienen que presentar los presupuestos, se tienen que aprobar, se tienen que enmendar, y ahí es donde todos los ciudadanos o los grupos o las ONGs o los colectivos en general se organizan cuando ven el anteproyecto de presupuestos, ven las previsiones que puede haber para dedicar a unas áreas o a otras áreas, y vienen a hablar con los grupos parlamentarios para que tratemos de influir en el Gobierno para que las partidas de presupuesto se modifiquen. La universidad viene y nos dice, pues el presupuesto se ha quedado corto, podéis, como grupos de la oposición o como grupos del Gobierno, podéis vosotros hacer que esta partida me la incrementen en este dinero o en este otro, porque si no, no vamos a poder hacer determinadas cosas. Y en esa negociación, que se traduce en enmiendas, es de lo que luego sale ya el presupuesto aprobado realmente. Y yo no me quiero extender mucho más, porque también quiero dejarle su espacio al portavoz del Prescres, y luego que podáis vosotros, con esto que hemos hablado y otras cosas que se os ocurran, nos podáis vosotros preguntar. Nada más y muchas gracias. Y gracias por vuestra atención, porque estáis de verdad con un interés. Muy interesante. Entonces damos la palabra ya en tercer lugar al señor Damián Ramón Beneito Pita. Él es el diputado del Partido Regionalista Extremeño de la Asamblea de Extremadura
uno de los diputados de este partido, que viene en representación de este partido, pues a contarnos también todo esto que estamos viendo de la Asamblea. Pues nada, tienes la palabra, Damián. Buenos días. A mí me hubiera gustado más que hubierais sido vosotros los que no nos hubierais dejado hablar a nosotros. Me hubiera encantado. Pero no que no nos dejarais hablar porque montarais mucho follón ni porque hubiera un escándalo, no, porque tuvierais tantas cosas que preguntarnos, que decirnos, que, bueno, pues nosotros tuviéramos que estar aquí a son que vosotros tocáis. A mí me gustaría saber cuál es vuestra percepción de la política. ¿Cómo entendéis vosotros la política? ¿Cómo creéis porque es verdad que tanto Consuelo como Emilia han explicado muy bien el funcionamiento de la Asamblea de Extremadura y cómo se elige al presidente y las comisiones que hay, el pleno, la mesa, todo eso es importante y los ciudadanos deberían conocerlo más de lo que se conoce. Pero también es verdad que a nosotros lo que queremos, o por lo menos a mí me interesa mucho saber qué opináis vosotros, qué percepción tenéis vosotros de la política. Hay otros cargos en la Asamblea que bueno, me los han dejado a mí, que es pues que cada grupo parlamentario tiene un presidente y tiene un portavoz. Presidente de grupo, que es el máximo responsable de ese grupo parlamentario, y el portavoz, que es el que de alguna manera pues sale y participa junto con la mesa en las decisiones de aquellos asuntos que van a comisiones y plenos y que el grupo anteriormente ha decidido. Eso, digamos que es la labor de la Asamblea de Extremadura, una labor importante. Yo digo que si no hubiera políticos, habría que inventarlos. Y que los políticos no somos marcianos. Somos gente que viene del pueblo, que ha sabido del pueblo, que cada uno tiene su profesión, su trabajo, y que en un momento determinado, como decía antes la vicepresidenta primera, Consuelo, pues quiere dedicar parte del tiempo a hacer algo por la gente con la que vive y por la tierra en la que vive. Yo creo que eso es lo realmente importante de la política. Aquí cada uno hemos llegado a la política por circunstancias distintas. Yo empecé en el movimiento vecinal, como bien sabe Emilia. Yo empecé en asociaciones de vecinos, concretamente en Plasencia. Y, bueno, pues de ahí pues, pasé a la política. Además, estoy en un partido que es un partido regionalista, un partido que lo que más le preocupa es Extremadura y la gente de Extremadura, por encima de todo, y que tiene una vocación regional. Pero aparte de eso, vosotros, seguramente cuando habláis entre vosotros, pues pondréis a bajar de un burro a los políticos de un signo, de otro o de todos, me da igual. Porque es verdad que ha habido una cierta perversión en lo que es la política y ha habido una desafección entre los ciudadanos y los políticos. Vosotros que sois universitarios sabéis que Aristóteles, que escribió un libro que se llamaba Zoon Politikon, decía que la ética y la política tienen que ir necesariamente juntas. Y nos hemos olvidado de eso. Y muchas veces la ética va por un lado y la política va por otro. Pero no significa que la política no sea necesaria, es más, imprescindible para que la gente cada vez esté mejor y viva mejor. Tenemos también un problema en este país. Vosotros sois muy jóvenes, pero la memoria histórica muchas veces nos falla. Si vosotros preguntáis a vuestros padres, o que mejor a vuestros abuelos, cómo se vivía hace unos años, cómo se vive ahora, concretamente en Extremadura, qué ha pasado durante este tiempo, esa transición de la dictadura democrática que vosotros habéis oído hablar. Últimamente se hablaba mucho del golpe de Estado del 23F, supongo que en la televisión habréis visto comentarios, incluso el programa de otro día que trajo un montón de polémica. Todas estas cosas hacen que tengamos una percepción muchas veces, si no conocemos nuestra historia, si no tenemos esa memoria histórica, si no nos lo han contado al menos, va a ser muy difícil que tengamos una percepción de lo que es la política y de lo que la política hace o que un sistema político hace por un país. Estar en un Estado de Derecho es algo muy importante. Muy importante. Estar en un Estado democrático es algo muy importante. Lo que pasa es que vosotros, afortunadamente, solamente habéis conocido esto. Afortunadamente.
Pero eso es muy importante y eso hay que valorarlo, eso hay que valorarlo. Yo creo que no lo valoramos suficientemente. Es verdad que en la política hay corrupción, claro que sí. Que hay sinvergüenzas, efectivamente. Y la política no es más que el reflejo de la sociedad en la que se está. Porque sinvergüenzas, porque gente que se aprovecha de su autoridad o de su cargo, lo ha habido y lo habrá siempre. Pero no en la política, en casi todas las profesiones. Hay buenos profesores, malos profesores. Hay buenos médicos, malos médicos. Hay buenos abogados, malos abogados. Hay gente que utiliza su profesión para lucrarse sin importarle a quién se lleva por delante. Pero yo creo que la mayoría, lo que quiere es hacer las cosas bien. Y a mí me gustaría que, a partir de que yo me calle, que me voy a callar enseguida, es que vosotros pues empezarais a decirnos qué pensáis vosotros de la política, qué pensáis de cómo están las cosas. Vosotros dentro de nada vais a tener que ir a un mercado laboral, vais a tener que ir a buscar un empleo. ¿Cómo veis las cosas? Todas estas cosas, porque yo estoy seguro que vosotros habláis de todas estas cosas, de vuestras esperanzas de futuro. Esto es lo realmente importante, es decir, ¿qué pensáis? Yo creo que eso sería, pues de alguna manera nosotros a lo mejor podríamos pues contestaros a esas preguntas, a esas dudas, incluso aclarar algunas cosas que yo creo que, hombre, a lo mejor para el examen no valen, pero para vuestra formación a lo mejor sí. Y a lo mejor yo, pues entre vuestra formación y el examen, me quedo con vuestra formación. Eso no quiere decir que quiera que suspendáis el examen, ni mucho menos. Pero me gustaría que oíros, porque es verdad que habéis estado con mucha atención, es un grupo muy atento, pero demasiado atento. Me gustaría que hubiera algún movimiento guerrillero por ahí, por alguna fila, aunque sea más de atrás, que nos dijeran a nosotros que estamos aquí qué es lo que pensáis y qué es lo que opináis. Muy bien. Ahí. Bueno, ya empezamos. El político dice, uy, dimito, y pasa del tema y no pasa nada. Me gustaría hacer una pregunta sobre qué es lo que piensan ustedes desde la política de los sueldos vitalicios y que se esté quitando dinero tanto a la tercera edad como a los funcionarios, como a las ayudas en educación y a las becas Erasmus, mientras los políticos cobran 75.000 euros al año solo por haber sido políticos. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Sí, bueno, contesto yo un poquito y hablamos todos, ¿no? O damos nuestra perspectiva. Vamos a ver, Alejandro, tú has aparcado a la infanta. Yo creo que a la infanta tampoco hay que aparcarla, quiero decir. En política, quien la hace mal la tiene que pagar, y la tiene que pagar con creces. Y esto se ha acabado. El gobierno está aprobando y está trabajando en una ley para que el corrupto en política termine donde tiene que terminar, donde tendría que terminar cualquier corrupto. Y nosotros, yo por lo menos, y lo sé que mis compañeros también, somos claros defensores de esto. Y te lo digo tranquilamente y con toda la convicción. Si jamás me vas a oír defender a ningún político corrupto, sea del signo que sea. Porque es que no puede haberlo. Ha dicho Damián que en todas las profesiones hay corruptos. Estoy de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo contigo en que donde desde luego no cabe ninguno es la profesión de la política, en la que los que cobramos de ella, en definitiva lo que cobramos es de vuestro dinero, de dinero de todos. Con lo cual ahí sí que no se puede permitir ni un gramo de corrupción. Y por otro lado, me hablas de los sueldos vitalicios. ¿Quién tiene sueldos vitalicios en política? No existen. Nadie tiene sueldos vitalicios. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Vamos a ver. Los únicos, los expresidentes del gobierno de la nación. Y lo tienen durante un tiempo limitado. El resto, nadie. No, pero eso ya se está modificando, Alejandro. Son... Sí. Vamos a ver. Alejandro. ¿Qué? Dime. ¿No? ¿Te habla tú? No, que digo que no haya un diálogo entre vosotros, sino que... Claro, que puedan hablar ella. Nadie. Los diputados... Yo os voy a contar la triste historia
entre comillas. Vosotros sabéis que los diputados no tienen derecho a paro cuando acaba su profesión, o sea, cuando acaba su mandato, y os lo voy a explicar, antes de que os escandalicéis. Mirad, un diputado, imaginaros que ha terminado Derecho, ¿no? En la facultad, o ha trabajado en un sitio, no sé qué, va en unas listas y sale de diputado. Está trabajando 4 años de diputado, ¿vale? Y cuando acaba esa legislatura, si ya no va más en política, se va a su casa sin tener derecho a paro. Es decir, deja su trabajo de 4 años y se va a casa. Que lo sepáis, porque es que no quiero que penséis que los diputados, cuando dejan de ser diputados, se van a su casa con el mismo sueldo. No, no, es que se van a casa con sueldo cero. Y tienen que empezar. Y ahora os hilo otra cosa. Cuando un compañero suyo ha terminado Derecho y el diputado también, ¿vale? Terminan los dos juntos. Uno se prepara unas oposiciones o lo que sea y el otro decide servir a la sociedad y ser político. Y se va de diputado 4 años, que es lo que dura la legislatura. Cuando se acaban esos 4 años, ¿qué ocurre? Lo normal, que así es y así ocurre, lo normal es que el que no ha ido a la política pues tenga su oposición o haya encontrado un trabajo o esté en otra forma. Y el diputado lo único que tiene al final es, si no sigue en política, es nada, es cero. No tiene, ni tiene currículum, porque tener currículum, o sea, ser diputado no forma parte del currículum a nivel profesional, ¿eh? Es que quiero que lo veáis, porque es que hay muchas cosas que se dan por sobreentendidas en los políticos y no es así. No hay sueldos vitalicios de nadie. Si acaso, y ahora lo va a explicar Emilia mejor, no lo hay de verdad nada. Es decir, cuando un diputado acaba, se va a su casa. Y si no ha cotizado a la Seguridad Social el tiempo suficiente para tener una pensión, no la tiene. Ni siquiera por el hecho de haber sido diputado. Estoy hablando de Extremadura, ¿vale? Perdón, Emilia. No, coincido en lo que ha comentado la vicepresidenta y es la pregunta del millón, la que nos hacéis en todos los sitios, porque es la que corre por las redes sociales. Todo el mundo estamos en Twitter, todo el mundo estamos en Facebook y todo el mundo estamos todo el día leyendo, sobran no sé cuántos políticos, estamos sueldos vitalicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de cosas se desmienten con la realidad. O sea, la mayoría, si tú mañana, Alejandro, quieres presentarte a unas elecciones de cualquier partido político o por una agrupación de independientes o por lo que sea, que sepas que el tiempo que estés, si resultas elegido, vas a tener un sueldo, el que corresponda a un grupo A de la Administración, con un poco más, que va a estar publicado y que es público, porque para eso tenemos esa página que estáis viendo ahí de Parlamento Abierto, y donde no solamente lo que tú cobras, sino además lo que tú tienes, es decir, las pocas o muchas posesiones que puedas tener tú y tu familia, para que todo el mundo las vea y para que todo el mundo sepa lo que hay. Y a partir de ahí, tus compañeros tendrán otra trayectoria, como bien ha dicho Consuelo. Y cuando tú llegues, después de haber estado, donde no te computa nada, ni antigüedad, ni trienio, ni formación, porque no te puedes formar en lo que tú estás, estarás en desventaja con respecto a otros compañeros tuyos que sí salieron. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, no hay pensiones vitalicias. Yo me canso de abrir mi Facebook y encontrarme pensiones vitalicias. Cada uno tiene lo que ha cotizado. Es decir, los tres que estamos en esta mesa, afortunadamente hemos podido cotizar porque pertenecemos a una generación en la que pudimos encontrar un puesto de trabajo como vuestros profesores, con las mismas dificultades o similares a las que tuvieron vuestros padres. Pero mañana se puede dar el caso de que un chico como vosotros esté en el Parlamento y no dice, vienen de la calle sin ninguna formación. No, es que sin ninguna vida laboral. Es que ¿quién tiene vida laboral? Es que vamos a impedirle a un parado que llegue al Parlamento porque no tenga vida laboral. Tampoco es justo que se justifique a veces los ataques a los políticos porque dicen que no tienen una vida laboral previa, cuando en este país es muy difícil tener una vida laboral previa.
Y la última cuestión que tú has planteado es la de que no va a la cárcel. Nosotros solo somos inviolables, es decir, que el hecho de ser diputado nos confiere un carácter de inviolabilidad en el ejercicio de nuestra función y siempre que no hayamos cometido un delito que no esté relacionado con nuestra actividad parlamentaria. Es decir, que yo mañana o aquí puedo decir algo que una empresa o que alguien se considere molesto, lo estoy haciendo, en este caso no estoy en sede parlamentaria, pero dentro de mis funciones como diputada no me podría imputar o llevarme a juicio por ninguna cuestión de ese tipo. Pero fuera de eso, somos personas normales y corrientes que tenemos nuestras familias, que vivimos en la calle, que exactamente igual. Hay una leyenda sobre eso que, bueno, que tratamos de desmontar en la medida que podemos. Yo, por atizar un poco la hoguera, me gustaría, estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho la vicepresidenta, lo he dicho en el buen sentido de la palabra, no voy a atizar la hoguera, estoy de acuerdo con lo que han dicho las dos diputadas. Realmente creo que la opinión generalizada que se tiene sobre vos políticos en la mayoría de las ocasiones es equivocada. Que hay sinvergüenzas, sí los hay. Que no debería haberlos, efectivamente no los hay. Pero hay otra cosa que a mí sí que me gustaría, y en esto a lo mejor Alejandro está de acuerdo conmigo. Yo lo que creo es que la política debería ser algo accidental en la vida de una persona. Y me explico. Yo no entiendo que una persona empiece con 21 años a dedicarse a la actividad política. A lo mejor hay otros que están de acuerdo con eso, yo no. Y que lleguen a los 65 y no hayan soltado un sillón de diputado o de senador por las circunstancias que sean. Yo lo que estoy diciendo es inconstitucional, ¿eh? La Constitución dice que cualquier ciudadano se puede presentar a las elecciones las veces que le dé la gana y cuando quiera. O sea, lo que yo estoy diciendo es inconstitucional. Yo cambiaría la Constitución y pondría un plazo de tiempo para ser diputado autonómico, diputado nacional, senador nacional, alcalde o presidente. Un tiempo máximo. Y usted termina esa actividad y a su casa, a su trabajo y a buscarse la vida. Como cualquier otro ciudadano. Yo sé que en eso no estamos de acuerdo, ¿eh? Yo ya he dicho que iba a atizar el fuego un poco porque supongo que aquí rápidamente me van a contestar porque algunos no están de acuerdo con esto. Pero yo sí, y vosotros a lo mejor tampoco, pero yo sí que os digo que yo creo que la política debe ser algo accidental en la vida de una persona y que una persona debe estar un tiempo que tiene que estar limitado por ley, y para eso hay que cambiar la Constitución, porque ahora mismo no sería posible. Solamente sería posible en caso de alcaldes o de presidentes, o de presidente de gobierno o de presidente de comunidad autónoma. Ese caso sí, porque la elección no la hace directamente el pueblo, la hacen a través de vos concejales o de vos diputados. Entonces ahí sí sería posible. Pero en el caso de vos diputados y de los senadores no sería posible por la Constitución que hay. Habría que cambiar la Constitución para que eso fuera posible. Pero yo creo que, primero, conseguiríamos que hubiera menos corrupción. Porque el poder corrompe. Y el estar toda la vida en política tiene sus riesgos. No quiero decir que todo lo que esté mucha vida en política sea corrupto, ni mucho menos, no se me ocurre decir esa barbaridad. Pero tiene sus riesgos. En segundo lugar, que mucha más gente pasaría por la política. Los partidos tendrían que abrirse más. Y al pasar más gente por la política, todos tendríamos una concepción más real de lo que es la política. Yo esto lo hago como, lo he dicho, o que estoy diciendo aquí lo he dicho en la asamblea, en un pleno. O sea, no estoy diciendo nada que no haya dicho ya. Esto es una opinión mía, de mi partido. Y, bueno, pues si algún día podemos cambiar esa Constitución para que esto sea así, pues yo creo que no sería un buen ejercicio de higiene política el que la gente tuviera un periodo de tiempo y que mucha más gente pudiera pasar por ahí. Y ya paso la palabra a vosotros, si es posible que sigamos preguntando y diciendo cosas. Estoy de acuerdo que se ha aprobado por ley la ley de altos cargos y el presidente Monago lo ha limitado a 8 años. Es decir, por ley, el presidente del gobierno de Extremadura... Sí, ya, bueno, déjame terminar. El presidente del gobierno de Extremadura ha limitado que un presidente no pueda estar más de 8 años como presidente del gobierno. Es decir, estoy de acuerdo con él.
Y estoy de acuerdo con él en una cosa. Yo creo que a la política, en eso difiero quizás un poco contigo, yo creo que a la política hay que llegar con las tareas hechas. Quiero decir, para que no pase lo que yo os comentaba, que cuando uno deje de ser diputado no sabe dónde va. Claro, es decir, cuando digo las tareas hechas quiero decir con una formación, con un trabajo. Yo empecé en política con 38 años. Es decir, yo ya llevaba de funcionaria mucho, tenía mi consulta privada de psicología, en fin, bueno, he trabajado muchísimo de psicóloga y he disfrutado. Os puedo garantizar que si me preguntáis cuál es mi profesión, yo siempre os diré que psicóloga. Aquí estoy accidentalmente y porque quiero y porque me parece que puedo contribuir a hacer cosas, ¿no? Pero creo que es importante estar en política con un poco las tareas hechas. Sí que es cierto que comenta Emilia que no son buenos tiempos para el paro, ya lo sé, si tenemos una crisis encima que ya, bueno, parece que estamos un poco empezando a ver algo, pero está la cosa complicada. Entonces va a ser complicado tener un trabajo antes, pero yo os invito primero a que tengáis un sitio donde volver cuando vuestro periodo como político termine. Porque si no, ¿sabes qué os pasa? Que cuando no tenéis un sitio donde volver, dependéis tanto del partido con el que estáis, que al final, en vez de servir al partido, os convertís en siervos del partido. Fijaros lo que os digo. Hay que ser libre para estar en política. Y hay que ser libre para poder decir, ahora me quiero ir. Y no me quedo porque no tengo otro medio de vida. ¿Vale? Sí. ¿Los presidentes no aconseja al Parlamento o no? ¿Es competencia exclusiva? Exclusiva del presidente. Es que yo estoy de acuerdo en lo de que, bueno, puede ser diputado sin haber trabajado o en paro, bueno. Sí. Pero ¿cómo se explica que el consejero de Sanidad sea maestro? Sí. Bueno, pues sí. Pues se explica. Consejeros que los consejeros los elige el presidente. Porque quien elige al Parlamento, o sea, quien elige al presidente es el Parlamento. Y una vez que el presidente es elegido, elige quienes quieren que le aconsejen. Por eso son consejeros. Quienes quieren que le aconsejen en las diferentes delegaciones, porque el presidente no es Dios, no puede llevarlo todo. Entonces, eso es a criterio suyo. Esa pregunta yo no te la puedo responder. Tendríamos que preguntarle al presidente por qué ha elegido a Luis Alfonso Hernández Carrón, que por cierto lo está haciendo muy bien, ¿por qué lo ha elegido siendo maestro? Claro. Bueno, ellos van a decir que no, claro, ya, pero bueno. No, pero también quería preguntar que si la oposición no puede presentar una especie de moción de censura o alguna pregunta de por qué ejerce un cargo que no tiene nada que ver con la profesión que ha estudiado o en la que tiene experiencia, porque entonces la educación puede tener a un arquitecto y entonces también pues no iríamos ya, ¿no? Bueno, a ver, yo ahora te contesto otra vez por no monopolizar yo, pero... No, si también era ella que es la oposición. Es que no vemos cómo... Sí, bueno, yo creo que el debate se está animando porque yo voy a diferir, claro, para empezar, yo pienso que con los condicionamientos que han puesto mis compañeros de la mesa con respecto a quién puede estar en política, pues vosotros no llegaríais a la política nunca. Es decir, porque qué persona... O sea, aquí en la Constitución y el Estatuto de Autonomía dicen que con 18 años alguien puede estar y ser y representar, porque somos representantes del pueblo extremeño. Y yo creo que nadie mejor que un joven para representar las inquietudes de una persona joven. Y no creo que por arriba haya que poner tampoco ningún límite, porque yo veo a Napolitano, por ejemplo, en Italia, que es la única cabeza pensante en este momento, elegido por el Parlamento con 80 y muchísimos años, o cerca de 90, quizás cerca de 90. Y en Estados Unidos, ahora mismo, ayer se han despedido a un senador con 94 años. Quiero decir que si la cabeza y la salud te lo permite y tus representantes te votan, pues yo creo que no hay que ponerle puertas al campo. Es una opinión que tengo. Otra cosa es que un presidente de gobierno quiera en un momento determinado estar 8 años y que pueda ser
presidente de gobierno. Pero es que la política es que uno puede ser presidente de gobierno, puede ser concejal de su pueblo, puede ser alcalde de su ciudad o puede ser otras cosas, porque hay una experiencia acumulada que si para todo se exige una cierta especialización, pues yo creo que la política que está gobernando la vida de toda una comunidad también tiene que tener no una cierta especialización, pero sí una cierta trayectoria política, y hay muchos cargos en los que se puede estar en un lado o en otro. Eso con la primera cuestión. En la otra que planteabais sobre la conveniencia, pues mira, es una potestad del presidente y los ciudadanos lo juzgaremos por eso. A veces, no siempre es lo que parece. Es decir, alguien puede ser, en este caso, puede ser consejero de Sanidad porque profesionalmente es maestro, pero a lo mejor puede haber tenido otra formación que no sea la académica, que pueda, bueno, pues hacerle que tener virtudes para tener competencia en ese área. Es el presidente el que tiene la facultad para elegir a sus consejeros y por ello se le juzgará. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra. Hombre, lo lógico y lo más normal es que venga de la rama en la que uno profesionalmente está, pero no es excluyente. No es excluyente, pues porque hoy la formación es pluridimensional. En muchos casos hay gente que está formada en distintos tipos. Y en cuanto, Consuelo, en lo de volver otra vez a la profesión que uno tenía, es que con la reforma laboral y con lo que tenemos a la vista, digo, nadie vuelve, es que no vuelve ni el que tiene un trabajo, porque es que no hay, desafortunadamente, ya no hay empleo indefinido ni empleo público de tal cantidad que a uno le garanticen volver a su puesto de trabajo anterior. Pero si los contratos están siendo en muchos casos de meses y están siendo de 6 meses, si la contratación indefinida es muy difícil, y por tanto ya sabemos que el que se lance a la acción política se lanza a un pozo un poco sin fondo, se arriesga. La política hoy es un riesgo por muchas razones, pero yo creo que es un acto de valentía y yo, como vosotros jóvenes, os animo a que participéis en política, por la vía que podáis, en los ayuntamientos, en las asambleas, en donde sea, pero que hagáis de la política parte de vuestra vida también. A mí me gustaría decir una cosa, si me permitís, porque yo no he dicho que un joven no pueda ser político o que una persona mayor no pueda ser político. Claro que uno con 90 años puede ser político y un joven con 18 también. Lo que yo he dicho es que la política no tiene que ser una profesión, que no podemos tener diputados y senadores en este país y en comunidades autónomas que son funcionarios sin oposición, porque llevan desde el año 83 sentados en una butaca. Y ya está. Y yo creo que eso no debe ser así. No por la edad de la gente. A mí me da igual la edad. Un señor puede ser, a los 90 años puede ser más lúcido, muchísimo más lúcido que muchos más jóvenes, y un joven de 18 años puede tener una lucidez y una madurez extraordinaria, comparado con gente más mayor. A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que hagamos una profesión de la política, porque al hacer una profesión de la política lo que están haciendo es, y lo he dicho antes, Consuelo, que tu modus vivendi sea ese, y que por defender tu modus vivendi seas capaz de cualquier cosa. Y ahí empieza la corrupción. Porque si yo me quito de este sillón, ¿de qué como? Eso es así de claro. ¿De qué como? Damián. Claro, lo dejamos que os tenéis que ir a clase. Bueno, para finalizar, quiero daros las gracias a los tres por esta espléndida explicación de todo vuestro trabajo. Sé que mis alumnos tienen muchas más dudas, que ojalá hubiéramos tenido más tiempo para levantar la mano, para que hubierais tenido la oportunidad de explicar muchas cosas que en la calle se desvirtúan y entonces no tenéis la oportunidad de dar la verdadera cara de lo que supone el trabajo de ser político, porque pueden ver la otra cara de la moneda, ¿vale? Y nada, agradeceros a vuestra visita
Y no sé, a lo mejor es necesario otras posteriores, porque veo que se quedan con muchas dudas. Cuando quieran ellos, Entonces, venimos. pues nada, un aplauso para ellos y para vosotros.